Bienvenidos amigos a otro video más. Si quieren saber cómo podemos descargar Power BI para seguir trabajando con esto del mundo del análisis de datos, los invito a quedarse en este video. Una vez en nuestro navegador vamos a escribir en la búsqueda Power BI, en mi caso yo ya lo he hecho. Si lo hacemos en Google, el link es el primero que nos va a aparecer. Así que vamos a darle clic en este link que nos dirige directo al sitio de Power BI. Ya en el sitio vamos a irnos a la parte de arriba y en la parte de productos aparece un menú, este menú desplegable que lo vamos a desplegar precisamente. Nos vamos a Power BI y damos un clic izquierdo en la parte de desktop. Estando aquí no vamos a descargarlo. Si le damos aquí donde dice descargar ahora, nos va a pedir descargar la aplicación desde la tienda en línea. Pero si deseamos instalarlo como comúnmente se hace con los softwares de Windows, vamos a ir aquí a donde dice opciones de descarga avanzada. Estando aquí nos va a pedir que seleccionemos el idioma en el que queremos descargarlo. En mi caso yo voy a descargarlo en español. Damos clic en descargar y nos pide que seleccionemos una opción dependiendo de nuestro sistema operativo. En mi caso voy a descargar la versión de 64 bits, que es un poco más pesada. Damos descargar. Una vez que lo tenemos descargado, en mi caso se ha descargado realmente muy rápido, pues no pesa mucho, vamos a darle clic en abrir. Nos saltará esta pantalla y simplemente vamos a dar clic en ejecutar. Seleccionamos el lenguaje de instalación, de nuevo en mi caso yo voy a seleccionar español. Damos clic en siguiente y esperamos un poco. Prepara para instalar, damos clic en siguiente, aceptamos los términos de contrato, seleccionamos la ruta donde queremos que se instale nuestro software y si queremos que se cree un acceso directo al escritorio y simplemente damos clic en instalar. Comenzará a instalar y aquí tenemos que esperar unos cuantos momentos. En mi caso voy a adelantar el video para que no demore tanto, pero no debería de generarles ningún problema la instalación. Una vez que termina la instalación, vamos a iniciar, vamos a darle clic aquí en iniciar y le damos finalizar. Comenzará a abrir nuestro programa y listo, ahí tenemos ya instalado Power BI. Si desean saber cuáles son las diferencias entre las distintas versiones, porque como pueden darse cuenta descargamos la versión gratuita, también hay una versión Pro, los invito a ver mi siguiente video. Si desean ver más contenido sobre Power BI, los invito a visitar mi canal. Dentro de este podrán encontrar, por ejemplo, cómo poder conectar una base de datos de SQL, cómo conectar un libro de Excel y cómo comenzar a trabajar también con Power BI. Si tienen alguna duda en específico sobre algún tema, los invito a dejar su duda en los comentarios. Esto es todo por hoy, los invito a darle like a mi video y también a suscribirse. Hasta pronto.